Este programa es presentado por Vinos H. Estañari, Medifit, Electrofitness, Nutrición y Estética, Procolagen, máxima calidad en colágeno y Homeopatía Farmeco, Farmacia Ecológica del Uruguay. Buenas noches para todos. Es un placer enorme para mí recibir al invitado de hoy. Por muchas razones. Primero porque ya lo conozco, ya lo tuvimos la oportunidad de estar en su clínica hace unos años con Félix, pero además porque es un hombre en todo el sentido de la palabra excepcional. Excepcional con todo lo que la palabra representa. En lo personal, y no se lo he dicho nunca, un hombre que yo le tengo un gran aprecio porque se le nota su bonomía, se le nota su honestidad, su don de gente en tiempos donde eso escasea, pero además excepcional por su talento. Sí recuerdo, y él se va a sorprender de algunas cosas de aquella primera entrevista, él nació en Mercedes, tiene todavía vivo a su papá y a su mamá, son 4 hermanos, si no recuerdo mal, pero además ha hecho una carrera estupenda, ahora vamos a hablar de eso, pero me acuerdo cómo nace su don, cuando yo le pregunto un día, Marcelo, ¿cómo nace tu don de evidencia? Y él me dijo, era chiquito y yo corría a atender la puerta y todavía no había sonado el timbre. Con nosotros, en casa, en el after, mi querido Marcelo Aquitapache. ¿Qué tal, Mónica? Gracias por venir, Marcelo. Gracias por la invitación. Y bueno, les aviso que está con una gripe y ha venido igual, yo lo valoro mucho. Sí, ¿te acordás de ese cuento? Yo me acuerdo. Me acuerdo que me dijo, y antes que sonara el teléfono yo iba corriendo y sonaba después. Claro. Era así, ¿no? Era así. Así empezó la evidencia. En aquel programa, ustedes si van al canal de YouTube, lo van a encontrar. Este programa va a ser un poco distinto, vamos a hablar de todo lo que Marcelo hace, además de su evidencia, pero yo le dije cuando vino hoy, charlamos un rato, le dije, Marcelo, vamos a desnudar más ese talento tuyo con el que naciste. Eso nunca te lo pregunté, ¿eso se hereda? ¿Eso vino de alguien? ¿Alguien en tu familia tenía ese don? Bueno, es un tema que no se hablaba de niño, nadie sabía al respecto, en realidad es como una extensión de los otros sentidos. Digamos que nuestros ancestros lo utilizaban, o sea, nuestros ancestros cuando aún no habían desarrollado el cerebro inteligente necesitaban de esa capacidad del subconsciente para poder adelantarse a los acontecimientos. O sea que si llovía, ellos ¿qué hacían? Subían una montaña, o sea, si había una inundación, ellos subían una montaña, si llovía se guarecían. Si venía un peligro inminente, ellos iban hacia el otro lado. Digamos que se anticipaban a los acontecimientos. Lo que ocurrió fue que cuando el cerebro inteligente empezó a crecer, esto permitió modificar el medio ambiente. Entonces, nosotros, los seres humanos, ya no tenían que anticiparse, sino que si llovía tenías techo, si hacía frío tenías abrigo, etc. O sea que gracias al cerebro inteligente vivimos más tranquilos. Lo que ocurrió fue que, digamos, la evolución le dio el poder al cerebro inteligente y digamos que la industria química le dio el patrocinio. Porque cuanto más poder tenga el cerebro racional, de alguna manera mejor negocio vamos a hacer. Ahora, lo que ocurrió también es que ese cerebro inteligente que se desarrolló es como que fuera una tecnología diferente, porque se adaptó a nuestro cerebro primitivo que tiene cientos de millones de años de evolución, mientras que el cerebro inteligente tiene menos de 3 millones de años de evolución. Son tecnologías diferentes. Yo pido perdón por interrumpirlo de ahora, porque no me gusta interrumpirlo, pero lo que vos me querés decir es que cualquier persona podría desarrollar ese don que vos tenés. Sí. Todos tenemos el potencial, no lo usamos.
porque pensamos que no es posible hacerlo. Entonces ahí es donde nos frustramos y ni siquiera lo intentamos. Pero cuando uno lo empieza a usar y lo empieza a entrenar y lo empieza a desarrollar, empezás a tener excelentes resultados porque el espacio-tiempo no existe. O sea que el espacio-tiempo es inventado por el cerebro inteligente como forma de controlar la información. Bien. Ahora, el tema es que nos vamos limitando desde el inicio. Hay muchísimas personas o niños, incluso los animales, o sea, aquellas personas que tienen animales... Los animales son súper intuitivos. Son intuitivos porque, ¿qué pasa? El animal no es que escuche el sonido, los pasos o el olor de la persona. El animal sabe que en determinado momento ese individuo va a estar ahí. Entonces, ¿qué hace? Va y lo espera. Porque sabe que en un momento a otro va a llegar. ¿Por qué? Porque cuando esa persona llegue a ese lugar, va a generar una emisión de información que va hacia adelante y hacia atrás en el tiempo. Entonces, el animal detecta antes de que ocurra la llegada de esa persona. Porque para un animal lo más importante es el dueño, digamos, ¿no? En el caso de la metodología, que uno tiene que entrenarlo, tiene que desarrollarlo. Marce, me hablabas un poco de los animales, pero en tu caso, Sí. esto nace y vos eras un niño. Vos ni cuenta te darías lo que veías o lo que... Yo era una extensión de los sentidos. O sea, escuchaba el timbre, iba a buscar abrir la puerta. Cuando estaba llegando, tocaban. Pero yo ya lo había escuchado antes, por lo tanto no me llamaba la atención. Lo mismo el teléfono. O sea, era como que me anticipaba los acontecimientos. De hecho, mis padres pensaban que yo tenía algún problema auditivo. Porque siempre todos comentaban, pero viste que me atiende, él está siempre al lado de la puerta, ¿no? Porque él escucha, ¿no? Pero en realidad no. Entonces pensaban que yo no escuchaba bien, no sé. Bueno, me llevaron al médico, descartaron cualquier problema auditivo y entendieron que era así. Lo que pasó fue que a los 6 años a mi padre lo trasladan a Durazno, de Mercedes a Durazno, fue a trabajar en el Banco Comercial como gerente. Sí, y me acuerdo. En ese momento yo empecé primer año de escuela. Y lo que me pasó fue que, claro, una cosa era el jardín de infante y otra cosa primero de escuela. Primero de escuela ya tenés determinadas reglas. ¿Yo qué pasa? Yo escuchaba el timbre o la campanilla sonar y me levantaba unos segundos antes. Entonces le dispersaba a la maestra y ella pensaba que yo era hiperactivo porque yo siempre me levantaba antes, pero eran unos segundos, eran 4 o 5 segundos Sí, antes. vos como que lo escuchabas antes. Lo escuchaba y yo me levantaba. Entonces, claro, me empezó a generar problemas. Me dice, pero escúcheme, ¿usted no vio que todavía no sonó el timbre? Le digo, sí, pero sonó. No sonó. Entonces estaba esa lucha entre la maestra, que ella exigía determinada conducta, por supuesto, y lo que yo percibía. Entonces me terminó, a las 2 semanas terminé en la dirección, ahí como que, no sé, era un asesino serial. Entonces había me acuerdo, una auxiliar, una practicante, ¿se acuerdan que antes iban a las escuelas las practicantes? Ah, las practicantes. Que eran sí. divinas, eran muy cariñosas. Que eran que estudiaban para maestras. Claro, que hacían entrenamiento en la escuela. Entonces ella, cada vez que yo, claro, iba, y ella me veía y me dice, pero ¿qué hiciste hoy, Marcelo? Pues ya era como la sexta vez que iba a dirección. Delincuente. Y le digo, no hice nada. Me dice, sí, pero la maestra dice que le alterás la clase porque te levantás antes que suene el timbre. Le digo, pues yo lo escucho al timbre. Me dice, pero ¿cómo que lo escuchás? Le digo, sí, yo siento el timbre y me levanto, le digo. Pero me dice, pero después, ella me dice que vos te levantás antes de que suene el timbre, pero yo lo escucho, le digo. Pero no, vos lo que tenés que hacer, Marcelo, es esperar que los compañeros se levanten y vos ahí te levantás. Le digo, bueno, está. Y agarré y empecé a hacer eso. Yo escuchaba el timbre, pero me quedaba esperando que los otros... Cuando los otros se levantaban, yo escuchaba el segundo timbre y era algo diferente. Y ahí me empecé a dar cuenta y dejé de prestar atención al primer timbre. O sea que de alguna manera cohibieron esa capacidad natural que yo tenía a los 7 años. Bueno, eso que cohibe muchas cosas en Claro. las niñas. Bien, pero muchas veces la misma educación lleva a eso, ¿no? Y toda la... Pero ¿cuándo se produciría el primer evento que vos decís, bueno, este sí fue el primer evento en el que yo tuve constancia de que yo era diferente y Bueno. estaba viendo algo? Claro, yo lo que entiendo que el arte, por ejemplo, ayuda a desarrollar. Yo a los 13, 14 años empecé a hacer cerámica con Bernasconi en San José, que era un ceramista estupendo. Empecé a ir al Museo de San José, que estaba Dante Cola, que también, otro excelente artista. Estaba Daniel Acosta.
estaba, bueno, Romero en ese momento, Nelson Romero, que estaba despegando, tenía una capacidad, una calidad, bueno, iba también al museo, y ahí fui conociendo, y todo eso yo entiendo que eso también me ayudó a desarrollar, y la aptitud por los dibujos. Me encantaba dibujar, me encantaba pintar, y todo lo que era manualidad de alguna manera me atrapaba. Y cuando llegué a la adolescencia, de alguna manera entiendo que empezó a despertarse esa posibilidad de empezar a ver cosas. Y hubo, por ejemplo, en San José... Tomá, pobre, está horrible, le trajeron acá en el after, ponete un poquito de miel, Marcelo. Está bien. Porque le trajeron un tecito con miel, gracias al hotel. Hubo varios incidentes entre los 13, 14, 15 años, que de alguna manera me dieron una pauta de que algo raro pasaba. Bueno, el primero, yo iba a cerámica, tendría 13 años, quedaba unas cuadras de casa, yo iba de mañana al liceo, entonces iba a media tarde, ponerle, no sé, a las 3 de la tarde hasta las 5 de la tarde, y volvía para casa. Y yo pasaba por una talabatería que estaba en una esquina, ahí a una cuadra del Teatro Mazzio. Y iba caminando, siempre pasaba, y había un auto viejo que estaba por lo general parado en esa cuadra, a veces de un lado, del otro. Pero siempre jugando con eso y pasando. Y un día voy caminando y empiezo a ver el auto a lo lejos. Y era como que me vino el programa aquel Combate, no sé, aquellos que tienen más de 40 años. No lo vi, pero... Bueno, era un programa de la Segunda Guerra Mundial, donde había un sargento muy famoso, que era el principal, ¿no? Entonces era la lucha contra los alemanes, no sé qué, era una serie, bueno, se veía eso. Y en ese momento me acordé de una escena donde sargento tiraba las granadas, entonces sacaba el coso de la granada, tiraba, contaba hasta 10 y tiraba la granada, pum, explotaba, ¿no? Y entonces iba caminando, me faltaban, yo qué sé, 20 metros para llegar a la esquina, y no sé por qué agarré, como que sacaba la granada, empecé a caminar, y cuando voy al lado del auto, como que tiro la granada abajo del auto, ¿no? Doy vuelta a la esquina, voy contando 10, 9, 8, y cuando llego a 0, ¡pum!, se escucha una explosión. Joder. Y yo quedé así, se rompieron los vidrios, una explosión, todos los vecinos corriendo, y voy a la esquina, vuelvo corriendo a la esquina y el auto estaba prendido fuego. Ay, qué susto, Marcelo. Yo me pegué un jabón y digo, nunca más juego a esto, porque no puede ser, algo hice que... Digo, fue una experiencia que me marcó, y además llegué a casa, estaba como loco, no podía creer, le contaba a mis padres, y por supuesto, no, vos habrás tirado algo, te juro que no, yo estaba jugando, se me vino la imagen esa, y yo le conté, bueno, está, pasó. Pero eso me puso como en alerta, digo, ¿pero qué pasa? Claro, no, fue un incidente menor. Claro, pero es algo mágico, explotó porque yo tiré. Tengo un poder especial. O vi que explotaba y por eso mi mente me mostró eso como una señal para que no me arrimara ahí que podía explotar. O sea, yo no conocía, desconocía todo eso. Bueno, pero empecé a prestarle más atención a esas cosas. Otra vez me pasó, ya en el Sagrada Familia, pues yo iba al Liceo Sagrada Familia hasta cuarto. Y en tercer año habían faltado unos profesores de mañana, entonces teníamos un tiempo extra para ir hasta casa a almorzar, que por lo general íbamos más tarde, pero como había salido antes. Entonces salían otros compañeros y íbamos corriendo, yo estaba como a 6 cuadras, vivía frente a la plaza yo, y íbamos corriendo para ahí. Y yo iba 2 compañeros y iban muchos, iban con unas mochilas y íbamos corriendo. Y en determinado momento los agarro a ellos así, cuando estamos llegando a la esquina, y los paro así. Y dice, pará, que no nos da el tiempo, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? Esperen, le digo, esperen. Entonces se paran y me miran, ¿pero qué pasa? Le digo, no, paren, le digo, ¿pero por qué? Porque algo va a pasar. ¿Pero qué va a pasar? Y en ese momento, ¡boom!, se escucha en la esquina un camión que venía de una verdulería, llevando camiones y cosas, se quedó sin freno y se dio contra una florería que había en ese momento y rompió todo ahí, se subió a la vereda, un escándalo. Que posiblemente, si hubiéramos estado ahí, nos hubiera agarrado. Sí, obviamente. Porque, pero un estruendo, tú te salvaste a ellos. Y bueno, entonces me quedaron mirando así y se asustaron y fuimos, estaba todo lleno de frutas, verduras tiradas por todos lados, el tipo se había lastimado la cara, pero, o
O sea, si hubiéramos seguido, hubiera pasado eso. Homeopatía Farmeco, farmacia ecológica del Uruguay. Nos encontrás en Montevideo en nuestros 2 locales, Cordón, Constituyente 1717 y en el barrio de Aguada, Isidoro de María 1397, esquina San Martín. Nuestra misión es brindar salud y bienestar a través de la medicina natural homeopática. Homeopatía Farmeco, farmacia ecológica del Uruguay. H. Stagnari, directo de la bodega a tu casa. El envío de 6 botellas o más es sin costo en Montevideo. Y si pedís 12 botellas, te llevas de regalo una espectacular harina de orujo de Tanat. Un súper antioxidante natural, fuente de taninos, polifenoles, proteínas, vitaminas y minerales. Los beneficios del vino en un producto natural apto para todos, que también podés adquirir en nuestra web. Hacé tu pedido en nuestra tienda online, stagnari.com. O por WhatsApp al 096 109 606. H. Stagnari, vinos de autor. Me asombró y se lo pregunté hoy fuera de cámara, que yo no lo sabía, y capaz que nos puede contar un poquito ahora, que hay un documental que me cuenta que lo hizo antes de pandemia, y me pareció, pero lo vi hoy de casualidad o de causalidad, donde hay todo hecho un programa sobre nuestro querido, porque es nuestro, Marcelo Quistapache, es nuestro, es uruguayo. Ese documental que yo vi es de History, ¿cómo se gesta eso? Bueno, en History Channel, yo ya estuve en el 2012, que había un programa llamado Superhumanos Latinoamérica, Sí. Que lo conducía Leo Toussaint, el hijo de Toussaint. El hijo de Toussaint.
Y, y bueno, y ese programa tuvo una enorme repercusión porque era un programa donde hacía una serie de ejercicios controlados y ahí quedabas a la vista si realmente lo que decías era verdad o no. Y bueno, hicieron un ejercicio de visión remota, que estaba Sergio Puglia, donde él con un equipo iba a cualquier parte de Montevideo y yo desde mi casa, con una prenda de él, la foto y los datos, tenía que visualizar el lugar donde se encontraba. Estaba Sergio. Sí. Y después había otro ejercicio, que es un ejercicio muy complejo, pero que para que se den cuenta el poder que tenemos, porque digo tenemos porque todos podríamos hacerlo. Seríamos como no Superman todos. No lo intentamos. Que justamente hablando de Superman, es como visión de rayos X. Entonces, de Argentina trajeron 5 sobres cerrados, donde venía una reproducción de arte adentro, envuelto en un cartulina negra de los 2 lados, sellado, y por fuera un sobre blanco. Cada sobre tenía un número. Y por supuesto, yo desconocía completamente lo que tenía, digamos, el sobre. Entonces, él me ponía los sobres, yo tenía que seleccionar un sobre y tocando el sobre tenía que empezar a describir lo que veía dentro. Y bueno, y empecé a describir que había un personaje sentado, que tenía el buzo a rayas, perdón, que era como un muñeco, que estaba sentado en un ángulo de una habitación, que había una ventana, que había un montón de cosas tiradas del piso. O sea, fue una descripción muy específica. Y bueno, y él se grabó todo y cuando él abre el sobre, tal cual, era un muñeco que estaba sentado en un ángulo, había una ventana, la ropa a raya, lleno de papeles y cosas tiradas. O sea, no había error, no era que le invoqué por casualidad. Entonces, eso lógicamente lo sorprendió de forma muy importante. Y después, cuando se hizo el ejercicio de visión remota, terminó coincidiendo exactamente con donde estaba Sergio Puglia. Entonces, de alguna manera, si vos lograbas pasar las pruebas, te catalogaban como superhumano. Ese fue el primer programa. Ese fue el primer programa. Esto que yo vi, que me pareció súper interesante, porque además hay gente de la policía uruguaya hablando en este programa, claro. Es el de History, que es de 2019. Ese es un programa de History que se llamaba Increíble. ¿Lo podemos ver en Sí, alguna plataforma? Se googlea, se pone Marcelo Quistapaz, de History Channel. Increíble. Increíble, y sale el programa. Y esto nos trae un poco al momento presente. Yo hablaba con Marcelo y le preguntaba, Marcelo lleva 32 años colaborando con la policía. Entonces yo le preguntaba, ¿cómo te llegan los casos? Yo quiero que sepan algo que me enteró y me congratuló de alguna manera, fue un mimo al alma. Me dijo, yo no cobro nunca a nadie. O sea, no le cobro a la policía, no le cobro a la familia. Pues yo decía, ¿cómo te llegan los casos? Y me decían, o la policía o la familia. Fiscalía. En este momento, yo sé que hay cosas que no se pueden revelar. ¿Estás todo el tiempo trabajando para la policía, Marcelo? No, en realidad a mí me van llegando casos, muchos son de parte de la familia, que no tienen forma desde el punto de vista científico, han, digamos, agotado la búsqueda, entonces me piden colaboración. Fiscalía, cuando son casos más complejos, que desde el punto de vista científico no han logrado obtener información, bueno, de alguna manera me piden colaboración. Y después la policía de diferentes departamentos o diferentes, digamos, sectores de la policía. Hoy por hoy, tenemos que hablarlo, estás en boca a todo el mundo por el caso Lola Chonalés. Quería que le contaras un poco al público, lo que me contaste a mí, cómo surge, cómo entras vos en el caso Lola. Bien. Bueno, el caso de Lola, recuerden que era una chica de Argentina. Una chica de clase alta argentina, ¿no? Bueno, clase media, tenía buenas conexiones, tenía muy buena vinculación y estaban, digamos, acomodados, pero no era una cosa... Sus padres trabajadores, ambos, pero una chiquilina muy, muy querida, ¿no? Muy querida, sí. Viene de vacaciones a Rocha. ¿Qué fue el caso? Yo no me acuerdo el año del caso. Eso fue en diciembre del 2014. Impresionante. Ella viene un 27, llega de tardecita, de noche, creo que llega ahí a Rocha. Y básicamente sale el día siguiente, el 28, sale a caminar por la playa. Sí, como cualquiera, como ¿no? cualquiera, y no regresa.
¿Tá? Pasa la tarde, empiezan a preocuparse, la van a buscar, la buscan, no la encuentran. Hacen la denuncia policial. Yo en ese momento estaba en el exterior con mi familia y me suena un teléfono y era Barrera. Jorge Barrera, que es el abogado, el abogado que siguió incluso hasta el final. Me dice, Marcelo, ¿cómo estás? ¿Te acordás de mí? Sí, claro, le digo. Yo había conocido por otros casos. Él me dice, mirá, tengo un problema, hay una familia amiga que están desesperados, ella vino a pasear acá con una madrina, resulta que salió y no la encuentran, me dice, está desesperado. Y le digo, bueno, mirá, lamentablemente yo voy a estar unos días más acá, regreso recién el 5 de enero a Montevideo. Le digo, pero cualquier novedad me avisan, le digo, estoy a la orden. Me dice, bueno, te agradezco, qué pena, que no sé qué. Y bueno, igual se está buscando, dice, tenemos esperanza de que aparezca bien. Le digo, bueno, ojalá, le digo, aparezca. Bueno, pasó. El 30 me entero de que encontraron el cuerpo de ella, lamentablemente. Y con signos de violencia, ¿no? Sepultada, un desastre. Llego a Montevideo el 5 y me llama nuevamente Barrera, de que estaban muy preocupados porque habían encontrado el cuerpo. El problema era que el tiempo que había pasado, y con calor de 40 grados, la descomposición del cuerpo muy rápido. había sido muy acelerada y no podían de alguna manera sacar indicios de un ADN confiable, aunque aparentemente había muestras debajo de las uñas, no sé qué, pero que ellos estaban preocupados, que querían encontrar algún otro elemento que de alguna manera permitiera, de alguna manera, cotejar un ADN de un homicida, que hasta ese momento no había. Había buscado la policía, había hecho rastrillajes por todos lados, toda la zona, con perros, con gente, con drones, y no había aparecido, ¿no? Le digo, bueno, me dice, te van a llamar de delitos complejos. Le digo, bueno, bárbaro. Le digo, que me llamen, le digo, yo coordino. En ese momento, yo había empezado hacía poco a trabajar con los grupos y estábamos en el Ateneo de Montevideo. Alquilamos una sala ahí. Sí. Eso fue el 5. El 6 se contactan conmigo, delitos complejos. Me piden si puedo ayudar, les digo que lo que necesito, que es una prenda o un elemento personal de ella, una foto impresa, una descripción de lo que había pasado. Y el viernes 9 de enero del 2015, ya habían pasado un montón de días, ¿no? Me llegan ahí al Ateneo dos policías con un sobre con los elementos. Me avisan de delitos complejos, me avisa Barrera de que ya se había recibido eso, que lo antes posible, por favor, porque cada hora que pasaba con esos calores, si hubiera un ADN, una prenda o algo, se degradaba. O sea, entonces era contratiempo y no habían podido ubicar eso por ningún lado, ¿bien? Bueno, me quedo con esos elementos, el sábado de la mañana me pongo a trabajar, ¿no? Yo habitualmente uso una prenda, una foto, lo que hago en realidad, el hecho de estar vivos, estamos emitiendo información a través de los sentidos, es como que fuéramos un GPS natural, ¿bien? ¿Qué pasa? Cuando una persona, entonces esa emisión se genera y está interactuando eléctricamente con la corteza terrestre. Cuando una persona es fallecida, que yo ya sabía que ya estaba fallecida, tú tocas la prenda o los elementos y te genera un desprendimiento de energía. Es como un choque, pequeño choque eléctrico que te corre de la base de la nuca hasta la espalda, asociado como a tristeza y amargura. Hay como tres tipos, es muy feo, hay tres tipos de muerte. La muerte natural, que es como que vos tocas la prenda y te genera un desprendimiento leve y constante. Y empezás a ver todo en tonos ocres. Tonos como de tristeza, una cosa así como una nebulosa, es una cosa rarísima. Eso, y ahí lo que yo hice fue desarrollar una metodología que se llama sustitución de percepción. Es como que yo me levanto en el lugar donde está el cuerpo y visualizo el entorno. Entonces empiezo a detectar elementos geográficos que sobresalen de ese lugar y después, por sustitución de percepciones, permite ubicar un lugar y generar una búsqueda desde el punto de vista científico. Y cuando vos tocaste el Lola, la sensación fue bien desagradable. Sí, el problema de lo de Lola es que no me vino una prenda, sino que me mandaron las caravanas que tenía puesta Lola en el momento que murió. Entonces, la carga de información que tenía de esas caravanas eran increíblemente poderosas, independientemente del olor que tenían también, porque estaban, digamos, como en descomposición. O sea, a mí realmente cuando abrí el sobre me volteó todo eso, que fue tan dramático para mí.
Y enseguida empecé a describir la información. Y hice una sustitución, empecé a describir de dónde sale, hacia dónde camina, le voy marcando los lugares, describo una persona con determinadas características, con determinada edad, que trabajaba en la construcción, que tenía las manos duras, las manos gruesas, que fumaba un cigarrillo barato, que tenía un problema de diabetes, que estaba acercando a los 40 años, describo físicamente cómo es, y describo todo lo que es. Él la empieza a seguir cuando ella baja a la playa y en determinado momento pasa una pareja y le hago toda una descripción detalle a detalle lo que pasó. Él la agarra, le pregunta si es porteñita, la abraza, la aprieta y tiene una pequeña... Si es porteñita, no sí, si es porteña, si es porteña. Si es porteñita, es como que tiene una pequeña cuchilla o punzón que le toca al costado y ella se queda dura y él la va llevando, digamos, hacia los matorrales, digamos, o sea, la va hacia las dunas y detrás de las dunas había toda una serie de matorrales con acacias bajas y vegetación arrachada, ¿no? Como tienen las playas. Bueno, empiezo a describir todo el suceso. Ella, si bien era muy delgada, ella era muy fuerte porque ella hacía de esas telas que se colgaban, Sí. Entonces tenía una fuerza muy superior a cualquier otra joven de esa edad con esa complexión física. Entonces, lógicamente, este individuo tenía toda la intención de abusar de esa niña, porque no había nadie, ella gritaba y nadie la escuchaba, lógicamente, porque estaban esas playas prácticamente Sí, es cierto. vacías. Perdón. Entonces lo que pasó fue que, bueno, ella se resiste y bueno, y él, en un intento de apretarla, ya se le tira encima y ella queda, digamos, con la arena, la cara en la arena. Tapada. Y básicamente, digamos, la asfixia, ¿no? Igual llega a puntearla, como que con el cuchillo él después quería saber si estaba viva o no, a ver si ya se movía. Espantoso. Todo eso lo veía, es como que estás viendo una película. Entonces, lo que hice fue seguir enganchado en esa película, pese que era una cosa espantosa, porque además era muy reciente, y la cantidad de información que venía a través de esas caravanas era increíble porque las caravanas estuvieron ahí, estaban con Lola, ¿entendés? Entonces, básicamente hice toda la descripción de lo que hizo y después la arrastró, la llevó a un lugar, hizo un pozo, la enterró como pudo. Después, cuando bajó de esa duna, con unas ramas iba borrando las huellas y a unos 200 metros de ahí, más o menos, con determinadas características, él se había lastimado, estaba como sangrando, se trata de atar, entonces agarra la mochila que se había llevado, porque además de abusar de ella, quería robarla, ve que hay un dinero, ve que hay un libro, ve que hay unas toallas, y con la misma toalla trata de limpiar, se agarra el DNI y después opta... ¿Y vos eso lo veías todo en una película? Todo, describo todo. Marco el lugar, marco el lugar donde estaba, en qué manera estaba, cómo estaba enterrada. Él hizo como un rollo y la metió a unos 30 centímetros de distancia, colocó tierra, la pasta, la pinocha, tiró y después bajó, llega al mar, se saca toda la ropa, tenía un calzoncillo rojo, se mete en el agua, se pega un baño, se limpia, se lava, pum, se acomoda, se pone la ropa y vuelve. ¿Tá? Y él cuando llega a ese lugar estaba trabajando en la construcción, haciendo algo relacionado a un techo azul o una construcción azul. ¿Tá? Porque hay otras personas que lo reciben a él. Pero en el homicidio yo lo veo a él. ¿Tá? Ahora, yo paso todo limpio, son como 8 hojas, hago los dibujos, todas las características, hago la descripción de toda la información y lo envío a delitos complejos. ¿Tá? Eso fue, el 9 me lo dieron, el 10 trabajé, el 11 pasé todo en limpio, el 12 de mañana paso toda la información por mail a delitos complejos. ¿Tá? Que es un oficial, tengo el nombre, todo, pero bien. Ahora, ese oficial, con esa información, delitos complejos, junto a Policía de Rocha, organizan una búsqueda exhaustiva nuevamente. Entonces, buscan todos los alumnos de la escuela de policía,
toda la policía que pudiera ocuparse en Rocha, los militares que pudieran ocuparse, consiguen drones, perros K, y hacen una búsqueda exhaustiva en base a la visualización que yo mandé. ¿Cuándo esas coordenadas que vos sabías? Claro. ¿Cuándo la empiezan a buscar? El 14. El 14, a primera hora, arranca la búsqueda. Creo que antes del mediodía, la encuentran. En la mochila, que la famosa caja de banana, ¿se acuerdan que lo pone una caja de banana? Que fue todo un tema. Dentro de la mochila había una toalla con sangre de la víctima y del victimario, y el ADN de Lola con la víctima, con sangre de la víctima y el victimario. Eso fue referencial para poder obtener un ADN del homicida. Pasaron años buscando, tratando de cotejar ese ADN, porque tenés la firma del homicida. ¿Por qué pasó tanto tiempo? Y no daban con tecla. Encontraba ADNs parecidos que pueden ser... Eso es tan raro, Marcelo. Sí, pero no ese ADN. Ahora, ¿qué pasa? Pasan los años y yo tenía la seguridad de que ese caso se iba a resolver. A los años me empiezan a llamar de vuelta a diferentes medios y hay una nota que me hacen en Canal 4, en Telenoche, donde me preguntan del caso Lola. Entonces hablo que, bueno, que después de 3 años de ocurrido el suceso, o sea, después del 2018, el caso se iba a resolver. Que iba a llevar una serie, pero que iba a entrar un fiscal nuevo o una persona nueva que iba a usar una línea, iba a reestructurar toda la información ya recibida. Iba a ir por otra línea. Iba a ir por otra línea e iban a poder confrontar. Y cuando confrontaran el ADN del homicida de Lola, iba a llamar la atención porque estaba vinculado a un caso muy sonado que ocurrió en Uruguay, también con un final trágico. Homeopatía Farmeco, farmacia ecológica del Uruguay. Nos encontrás en Montevideo en nuestros 2 locales, Cordón, Constituyente 1717, y en el barrio de Aguada, Isidoro de María 1397, esquina San Martín. Nuestra misión es brindar salud y bienestar a través de la medicina natural homeopática. Homeopatía Farmeco, farmacia ecológica del Uruguay. H. Estañari, directo de la bodega a tu casa. El envío de 6 botellas o más es sin costo en Montevideo. Y si pedís 12 botellas, te llevas de regalo una espectacular harina de orujo de Tanat. Un súper antioxidante natural, fuente de taninos, polifenoles, proteínas, vitaminas y minerales. Los beneficios del vino en un producto natural apto para todos, que también podés adquirir en nuestra web. Hacé tu pedido en nuestra tienda online, estañari.com, o por WhatsApp al 096 109 606. H. Estañari, vinos de autor.
el 2020, no sé si recordarán, en mayo del 2020 hubo aquel asesinato atroz de los 3 marineros en el cerro, donde un ex compañero de ellos ya había sido dado de baja, llega de noche, golpea la puerta, pidiéndole que los dejen pasar, que no tenía dónde dormir. Los compañeros le abren la puerta, él los saluda y les pide para dormir en la habitación donde estaba otro compañero durmiendo allí. Una vez que él entra a la habitación, saca el arma de reglamento del compañero que estaba durmiendo, vuelve a la oficina y dispara a los 2 muchachitos que estaban ahí en la cabeza, los mata. Y después vuelve y mata al compañero que estaba durmiendo con 6 disparos. Roba las armas y más nada. De todo ese proceso surge que en uno de los picaportes había una huella marcada y era una huella del ex compañero que tenían ahí, ¿no? Que se llevó por una vinculación. Ahora, cuando lo encuentran, lo agarran, él y su compañera, y el tipo confiesa que había sido él. Bien, hasta ahí un caso resuelto. Ahora, cuando ingresa el ADN de ese individuo al sistema, resulta que aparentemente tenía determinados parámetros parecidos al homicida de Lola, pero no era el homicida de Lola. Pero había otras familiares también que tenían parámetros, que estaban dentro del registro. El problema es que el registro de ADN en Uruguay se empezó a hacer a partir del 2011. Y el homicida de Lola ya tenía un antecedente de violación a una niña, a una jovencita de 14 años en el Chuy en el 2009. Pero como no estaba todavía el banco de datos, no había ingresado el ADN de ese, porque si no hubiera surgido de forma inmediata prácticamente. ¿Bien? Ahora, ¿qué pasó? Eso ocurrió en el 2020. Esta genetista, Natalia, tomó el caso y se comprometió con eso y empezó a hacer parámetros de cruce con el ADN paterno. A ver si por el lado del ADN paterno podrían vincular a una persona como forma de saber si tenés un hermano y probar hacerle un ADN al hermano a ver si podía surgir. Pero no tienen suerte. En toda la línea, que había miles y miles de gente, cada persona que es procesada tiene que dar el ADN para que se ingrese en ese banco de datos. Ahora, como ella, digamos, tuvo que descartar todo eso, pues se pone un programa y va cotejando y no aparecía. Sí parecido, pero no el mismo. Entonces se le ocurrió, en muy pocas partes del mundo habían hecho la búsqueda de un ADN materno. ¿No? Y ahora una clara, la genetista esta es una cosa brutal. Claro, es fantástico el trabajo que hizo, sin duda que fue fantástico. Además, persiscaz, se dedicó a trabajar, trabajar. Fue consecuente hasta lograr. Entonces encaró algo que nunca se ha hecho en el país. A través del ADN materno intentó ver si podía localizar a una persona. Cuando empezó a cruzar datos, entre esos datos había familias de delincuentes. Y una de esas familias de delincuentes termina coincidiendo con el ADN materno del homicida de Lola. O sea que como conclusión ella sacó que el homicida de Lola era hermano o medio hermano de alguno de estos individuos que ya estaban procesados por otra cosa. ¿Bien? Entonces, ¿qué hace? Encontró a la madre de uno de esos individuos. La madre no tuvo problema en dar el ADN y la interrogan, ¿no? Digo, el ADN coincidía, match absoluto, la madre con esos individuos que estaban presos. Sí. Empiezan a hablar con la madre y ella dice que tenía 11 hijos. Empiezan a ver, había varios que estaban procesados y otros no. Había unas mujeres y la mayoría eran varones. Ahora, en un momento determinado le empiezan a hablar y uno de esos individuos que estaba de alguna manera procesado había sido gemelo de otro. Y ella lo había dado en adopción a una familia del Chuy. Es de una película, es como para una película de Hollywood, sí, que se va a hacer. Entonces ella se acordaba el nombre de la familia, qué edad tenían la edad de nacimiento y cosas, y con eso lograron dar con el individuo que tenía el apellido de la familia que ella se acordaba, y dieron con este individuo. Este individuo se negó a dar el ADN cuando le pidieron. ¿Y qué hicieron? Fueron y consiguieron un cepillo de diente que la familia lo dio. Hicieron el ADN y match, y lo encontraron. ¿Ah? O sea, yo quiero saber qué tiene que ver, que te hagan así, que Félix te haga así con el dedo. Cuando estás con Aquita Pacha hablando de esto es una cosa tenebrosa.
peor que lo que cuenta Quitapache. Pero es que ¿qué tiene que ver esto con el caso del asesinato de los 3 militares? Bueno, hubo una serie de noticias que indicaron que el homicida de los 3 militares era uno de los que tenía el ADN de este asesino de Lola. Ahora, bien, Sí. yo les quiero contar Lo que no pude corroborar porque eso es una cosa muy cerrada, pero hubo un montón de noticias donde se habla de esa situación, de que yo el ADN quiero de ese decirte, individuo... Marcelo, que lo tengo que decir a cámara, que todo el rato que estuviste hablando, a mí la piel la tuve de gallina, y que te tengo que hacer una pregunta. Yo sé que Félix, aparte es mi amigo, está fascinado igual que yo con las historias y nos gustaría tener una hora. Perdón, Félix. No, tenemos que hacer Marcelo Quitapache segunda parte, porque acá hay un libro para que... Sí, claro. Es preguntarte si se puede decir que el caso Lola sería el caso de tu carrera. Bueno, es uno de los casos que duró más tiempo, ¿no? Porque has tenido muchos. Sí. Hoy hablábamos que no nos da el tiempo el caso Micaela, que fue posterior. Sí, Micaela Rubio, un caso terrible, el caso de Natalia Martínez. Así que te iba a hacer una pregunta difícil. Si vos me tuvieras que decir a mí, si yo fuera una periodista banal y te dijera, a ver, Marcelo, ¿qué caso marcó tu carrera? Bueno, no te podría decir específicamente porque tengo cientos de casos. Yo he colaborado en más de 500 casos. Hay muchísimos casos que son extraordinarios, sin embargo no son mediáticos. Y hay casos que tienen buenos finales también. Y hay casos que tienen buen final. O sea, este caso no sé si da para contarlo rápidamente, pero es realmente un caso... ¿El de Micaela? No. Este es un caso con un final feliz. A ver. Sí, un joven de 23 años, estudiante de ingeniería, desaparece. La familia desesperada me pide ayuda. Cuando empiezan a investigar, a buscar, uno de los amigos de ese joven le confiesa que el joven había tenido un intento de suicidio unas semanas antes. Los padres desconocían. Eso prendió las alarmas, me pidieron colaboración y le dije lo mismo de siempre. Como no me trajeron una prenda, lo que me trajeron fueron un muñeco Woody, ¿se acuerdan de Toy Story? El personaje, el cowboy, claro, de tela, que él lo tenía de los 9 años. O sea, bien. Yo dije, bueno, puede servirme. Ahora, cuando me traen los elementos, empiezo a hacer una visualización, toco la prenda, los datos, el personaje, y empiezo a ver que está angustiado, que está deprimido, que está hablando con una persona de unos 70 años, que le está recomendando que vuelva a su casa. Y por otro lado, inmediatamente siento el ruido del mar, siento los pinos, el crepitar del fuego, como que estuvieran en una especie de campamento, una cosa así. Y inmediatamente me viene una imagen de una casa en La Esmeralda, el balneario de La Esmeralda, 380 en kilómetros Rocha, ¿no? completos. Sí. Una vez que había ido yo ahí. Bien, yo digo, qué raro. Agarré, enseguida estaba tan desesperada la madre, la llamé, vino a los 15 minutos y le digo, mira, yo lo veo que está muy angustiado, está muy deprimido. Él hablaba con una persona que le iba a recomendar. Le digo, y me viene a un lugar La Esmeralda. Pero lo veo vivo, le dijiste. Lo veo vivo. Veo un lugar en La Esmeralda. ¿Conocen? Sí, dice La Esmeralda. Le digo, ¿y ustedes tienen vinculación con La Esmeralda? Dice, no. Dice, cuando él era chico nosotros íbamos a pasar a La Esmeralda. Me dice, pasa después hubo una serie de incendios y ya no fuimos más. Bueno, es un buen lugar para buscar. Me dice, la madre desesperada se fue. Cuando llega al auto, el padre lo está esperando, el tipo capaz que un poco escéptico. La madre le dijo, bueno, mira, Quitapache me dice que está en La Esmeralda. El tipo se agarra la cabeza, pero estás loca. Dice, estará con alguna mina por ahí. Dice, mirá, vas a ir a 380 kilómetros a La Esmeralda. Dice, mirá, sí. Bueno, está. Pasa. Yo me pongo a trabajar, al otro día tengo grupos, estoy en medio del grupo y recibo un mensaje. ¿Y quién era? La madre. Y habían encontrado el hijo sano, ¿sabes dónde? En La Esmeralda. ¡Pua! Sos un genio, que no sé qué, ya nos vamos a ver. Bárbaro. Y dije, qué bueno. Te pones a pensar y decís, las probabilidades de que estuviera en La Esmeralda son pocas. Bueno, pero es un caso con final feliz, sí. Porque supongo que ese chico fue a terapia o... Sí. Lo que no me enteré, que al tiempo llegó a casa y él ya había estado con su hijo y nos había llevado un montón de regalos. Cosa que nunca me ha pasado. O sea, los casos que me han regalado cosas son así. Hay que regalar, ¿cómo no la regalan? No, yo no pretendo que me regalen nada. Pero la gente es muy desagradecida en realidad, ¿no? Porque vos dejás tu tiempo, sí. ¿no? La gente, ay, por Dios, le devolviste al hijo. Y después tampoco te reconoce, ¿está? Cuando vos le pedís todo para otro capítulo, un testimonio no te reconocen. Entonces eso me tiene, ¿viste? Yo creo, muy agotado. voy a hablar. ¿En serio eso te tiene mal? ¿No te sentís reconocido? No, me siento reconocido
Pero cuando tú vas y le pedís, por ejemplo, si te puede contar la historia, ay, no, porque me da vergüenza, mirá si... Bueno, ¿Con todo lo que ayudaste? volviendo al caso, lo que me entero, entonces llegó eso, regalos para mis hijos. Entonces agarré, llamo a la señora, le digo, señora, le digo, escúchame, no tenía necesidad de traerme nada, le digo, le agradezco, me encantó todo. Dice, no, Marcelo, vos no tenés idea, dice, lo que hiciste con nuestro hijo. Dice, nos permitiste a los padres estar en el momento que más nos necesitaba. Y ahí me entero lo que pasó. Ellos salen de acá, se van a La Esmeralda, cargan hasta 380 kilómetros. Llegan, tardecita, creo que era tardecita, y no hay nadie en La Esmeralda. Fíjate, en abril creo que era un frío. Y la única persona que ven es un tipo de unos 70 años, un veterano, canoso, va caminando con una camisa a cuadro, y ellos paran. Y le dice, disculpe señor, mire, estamos buscando a nuestros hijos, se llama Paz, está desaparecido, la foto. Y dice, ay, sí, dice, yo estuve con él, dice, ayer, dice, justo, estaba muy angustiado, andaba con una guitarra, dice, Ay, mi amor. yo le explicaba que mi hija me había hecho lo mismo, que él volviera, que no sé qué, papá. Y si no lo vio y ahora, ¿sabe dónde está? Dice, mirá, yo lo vi pasar allá para el fondo, dice, está en la playa, tiene que pasar por el monte y vaya a la playa, pero hace 15 minutos que fue. ¡Wow! Y salieron los padres para allá. Paran el auto, empiezan a entrar por el monte, empiezan a caminar por el monte, y cuando llegan al monte, está el hijo parado en un árbol caído, con la cuerda atada y a punto de suicidarse. Y ve a los padres, ¿tá? Y los padres llegan y lo salvan. Ay, Marcelo, así es puede ser, la piel. increíble. Homeopatía Farmeco, farmacia ecológica del Uruguay. Nos encontrás en Montevideo en nuestros dos locales, Cordón, Constituyente 1717 y en el barrio de Aguada, Isidoro de María 1397, esquina San Martín. Nuestra misión es brindar salud y bienestar a través de la medicina natural homeopática. Homeopatía Farmeco, farmacia ecológica del Uruguay. H. Stagnari, directo de la bodega a tu casa. El envío de 6 botellas o más es sin costo en Montevideo. Y si pedís 12 botellas, te llevas de regalo una espectacular harina de orujo de Tanat. Un súper antioxidante natural, fuente de taninos, polifenoles, proteínas, vitaminas y minerales. Los beneficios del vino en un producto natural apto para todos, que también podés adquirir en nuestra web. Hacé tu pedido en nuestra tienda online, stagnari.com. O por WhatsApp al 096 109 606. H. Stagnari, vinos de autor.
Antes de terminar, como es habitual, vamos a los agradecimientos. Muchísimas gracias Homeopatía Farmeco para sus locales en Aguada, en Constituyente, en Rivera. Un abrazo, Leonel, te estamos esperando. Muchísimas gracias a Diego de Procolagen para todos sus productos. El colágeno hidrolizado que tomamos siempre, por lo menos que tomo yo. El que está para las mascotas. Y lo último, que fue el producto en base a arándanos, fantástico, con todas las propiedades que les nombré hace unos programas atrás. También agradecer a mis queridos Virginia y Héctor de Vinos H. Stagnari, a Claudio y Eli de Tudor Coffee and Tea. Qué lugar divino que no pueden perderse, esa cafetería hermosa en el corazón del Prado. Muchas gracias también a nuestra querida Raquel Ferreira, que por este momento, esta contadora que no para de trabajar, creo que está de viaje. Y por último, y no menos importante, agradecerle a Medifit, a Guille, a Eli, a mi entrenadora, porque empecé a full, Roxana. Estoy maravillada con Medifit, maravillada. Yo quería que el entrenamiento hago activo, pero la verdad que las maquinitas se van sintiendo. Gracias Medifit por confiar en Mereces y gracias también por esa calidez con la que me atendieron. Agradecer a mi equipo maravilloso, a la mágica Paola Púa que me maquilló. Miren esto, lo que es este maquillaje, como los dioses. Agradecer a Centro Estético Visage que me hizo el color y hoy en especial a Lucy Frada que por circunstancias que ya se van a enterar, grabé más de un programa y me peinó 2 veces. Gracias Lucy. Lace con extensiones, esmaltada en red. Y por último, y no menos importante, vestida, como es habitual, por mi querida Vivi Naftalevich para una grifa, la que yo represento, amada mía Uruguay. No quiero dejar de mencionar a After Hotel, que recuerden que este mes está como nunca promocionando todas sus salas de conferencias, donde pueden encontrar desde pequeñas salas para 10, 12 personas, a salas grandes. Tienen 2 salas, una muy grande en la que yo conferencié, ya van a ver creo que alguna foto de esa conferencia, queda linda con el jardín del que tanto hablo siempre, de los sombrillones, y donde pueden ustedes contratar o no el menú, coffee break o lo que ustedes quieran. Las salas del After son indiscutiblemente maravillosas y las recomiendo. Marcelo, además de todo esto, tiene su centro que es Sicama, que ahora está en Carrasco, y hemos prometido hacer un programa desde ahí, y nos dijo que nos iba a dejar. Porque claro, Marcelo, además de todo esto que hace, él puede curar desde una adicción a la cocaína, a la ludopatía, al alcohol, trastorno de ansiedad, obesidad, en una sesión. Acá tienen, esto está, lamentablemente no me da el Mónica, tiempo. Perdona, quiero aclarar una cosa, que las adicciones no se curan, se controlan. Se controlan. O pero sea, me impactó que me dijeras en una sesión. Nosotros lo que hacemos es como que fuera un circuito Ahora eléctrico Félix les va a tomar esto. y modificamos la información de referencia. Entonces la persona sale y no tiene deseo de consumir. Y tampoco se genera el famoso síndrome de abstinencia. Entonces, en una sesión, la persona se puede liberar de una adicción compleja como es fumar, marihuana, alcohol, cocaína, ludopatía o cambio de hábitos alimenticios, que esas sí son 3 sesiones. Y hoy me dijiste una cosa muy interesante, trastorno de ansiedad. Tenemos una sesión específica que se llama ansiedad y emociones. Bueno, Marcelo, yo quiero decirte que tengo un regalito para vos, que es un regalito muy humilde, pero de una gente muy, muy querida por mí, que es la gente de Caramelo, Javier, Isabel, que te aprecia mucho, como muchos, creo que muchos uruguayos queremos a Marcelo, y después de hoy más lo queremos, porque escuchar que no cobra, que es honorario todo lo que hace, y saber
ya tendremos otra charla porque yo quiero saber qué siente él, cómo lo sufre, porque también se debe de sufrir. Sin duda. Es un don que a veces no lo queremos tener, creo yo. Esto te lo regala la gente de Caramelo, es para que tomes todos los té con miel que quieras y que te acuerdes del programa siempre. amable, y como tiene 4 hijos, Isabel y Javier vayan haciendo más taza porque vamos a tener problemas, si no. Marcelo, a mí se me acabó el tiempo y era para charlar. Quedaron casos que para vos han sido emblemáticos. En este momento supongo que estarás trabajando en la Hoy, policía. por ejemplo, ya me contactaron por 2 casos. ¿Particulares o fiscalía? O... Por parte de un abogado y por parte de una familia. Espero nunca tener que contactarte, pero si necesitara, obviamente... No, pero podés ir a bajar la ansiedad, eso sí. ¿Cómo te diste cuenta que yo soy ansiosa? No, me pareció, no sé. No necesitas ser psíquico. Marcelo, vos sabés lo mucho que Placer, te quiero. no, gracias a ti Quiero por la buscar invitación. ese material de History, lo voy a ver, bárbaro. los combino, como dice el amigo Puglia. Bárbaro. Ha sido un placer enorme este programa y yo creo, vamos a hacer un interactivo, a ver si se viene una segunda parte, qué le podemos preguntar más al señor con mayúsculas, Marcelo Aquistapache. Ha sido un gusto, Marcelo. Muchas Muchísimas gracias. A ustedes los veo la próxima semana. Mereces lo que sueñas. Es grabado en After Hotel Montevideo y presentado por Vinos H. Estañari. Medifit. Electrofitness, nutrición y estética. Procolagen, máxima calidad en colágeno. Y Homeopatía Farmeco, Farmacia Ecológica del Uruguay.